la palabra es a través del profeta Ageo. Saben que el profeta Ageo habló al pueblo de Israel, a Judá precisamente en un momento en que habían vuelto del cautiverio. Es decir, había comenzado el cautiverio, los judíos habían vuelto a Jerusalén, y en un afán de querer reconstruir habían comenzado a reconstruir el templo, pero luego el desánimo los había ganado y el templo había quedado allí con la obra ni siquiera a medio hacer, con los primeros intentos. Entonces, bueno, como no seguían con la reconstrucción del templo y se habían dedicado a reconstruir sus propias casas, es decir, mirando para adentro, el Señor les llama la atención a través del profeta Ageo. Entonces, la orden que les da, y yo no tengo tiempo de leer todo y de hacer esta pequeña reflexión, así que vosotros después leedlo, a Ageo, que es muy cortito, tiene apenas 2 capítulos. Entonces, pero en el versículo 1-2, la orden que le da el Señor al pueblo es reconstruir el templo. Y Dios mismo se lo recuerda a través del profeta Ageo. Y saben que cuando me llama la atención aquí en Ageo que la orden primero es para las autoridades y luego al pueblo en general. Y les habla de reconstruir a las autoridades y termina diciendo y al pueblo en general. Pero claro, la tarea parecía faraónica, dice. Los que conocieron la gloria del primer templo, la gloria del templo de Salomón, les parecía que esta tarea era imposible. Y sabéis que alcanzar al mundo perdido, alcanzar a las naciones, alcanzar a los no alcanzados, muchas veces nos parece una tarea de... Parafraseando el versículo 1:3, el Señor les pregunta a todo el pueblo judío, ¿de veras pensáis que es tiempo de vivir pasivamente? Como si aquí no pasara nada. Entonces, creo que lo mismo nos puede preguntar el Señor hoy, si creemos que es tiempo de vivir pasivamente con lo que tenemos a nuestro alrededor. El Señor le dice, el templo está destruido y ustedes miran para otro lado. Y bueno, hoy el mundo está como está convulsionado, está terriblemente caído, y creo que no es tiempo de mirar para otro lado y de vivir pasivamente, sino que nuestra mirada tendrá que estar enfocada a reconstruir los portillos de una generación que está devastada. Y también podemos pensar como los judíos, ¿no? Que la tarea es tan grande que mejor nos dedicamos a nuestra casa, a nuestra iglesia, a nuestra gente, y eso de llevar el evangelio a otro lado, lo dejaremos para cuando tengamos fuerza. Fijaros lo que dice Dios en el versículo 1:8. Dice el Señor a este pueblo que no tiene fuerzas, que no ve que sea posible la tarea, le dice, subid al monte y que allí van a encontrar el elemento necesario para reconstruir el templo. Es decir, que en el monte iban a encontrar la madera para reconstruir el templo. Y creo que el Señor nos está diciendo a nosotros en este tiempo que subamos al monte. Subir al monte habla de un tiempo de buscar al Señor, de tiempos de estar en oración. Y como departamento de misiones, estáis buscando en el mejor lugar. Este punto de oración que habéis concretado es el mejor lugar en donde podéis estar. Estáis subiendo al monte, siguiendo las directivas del Señor, porque sabemos que cuando subimos al monte y estamos en la presencia del Señor, vamos a encontrar todos los elementos que necesitamos para poder hacer la tarea que el Señor nos ha encomendado. Cuando el pueblo fue obediente y puso manos a la obra y comenzó a trabajar, hay un versículo muy particular en 1:14 que a mí me fascina. Y dice que el Señor despertó el espíritu, primero de las autoridades.
y después del pueblo en general. Otra vez le dice primero las autoridades y luego al pueblo en general. Y dice que el Señor despertó el espíritu, es decir, que vino lo sobrenatural de Dios. Cuando la gente empezó a hacer lo suyo, viene lo sobrenatural de Dios, porque solos, evidentemente, esta tarea no la podemos hacer. Pero si somos obedientes y comenzamos con esa reconstrucción de estos portillos caídos, de estas generaciones devastadas, pues el Señor viene con lo sobrenatural a respaldar el trabajo que nos ha encomendado. Y luego en el capítulo 2, hermano, el Señor se presenta como Señor del universo. Dice, yo el Señor del universo. Y les da la siguiente pauta. ¿Y por qué digo? Porque no se presenta como un Señor sencillo, porque Él no es sencillo, pero no siempre dice, yo el Señor del universo. Pero a nosotros, a los que nos está encomendando la tarea de alcanzar el mundo con su evangelio, nos dice que Él es el Señor más que del mundo, del universo entero. Y le da la siguiente pauta. Le dice en el 2:4, animaos. Le dice primero a las autoridades y luego al pueblo en general, animaos. Y le dice, poned manos a la obra. Yo estoy con vosotros. Es decir, que nuevamente nos dice que nos animemos, nos paremos sobre nuestros pies, que pongamos manos a la obra y que recordemos que Él está con nosotros. ¿Y por qué? Porque en el 2:5 nos recuerda que este es el compromiso que pacté con vosotros desde Egipto. Mira hacia dónde se va el Señor. Dice, este es el compromiso que hice con vosotros, que pacté con vosotros. ¿Y cuál? Que mi espíritu estará en medio vuestro. Por lo tanto, no temáis. Esas son las palabras bonitas, preciosas que usa el Señor. El Señor, Dios del universo, nos dice que su espíritu está en medio nuestro, que no temamos. Y de ahí, en el versículo 2:7, dice que al poco tiempo, dice el Señor, yo haré temblar las naciones. Qué precioso. Qué precioso, lo sobrenatural de Dios, el poder de Dios, su Espíritu Santo obrando en medio nuestro, obrando en medio de la obediencia de su pueblo, hará temblar todas las naciones, porque hay un propósito en todo esto, hermano, y es que el Señor sea glorificado en todas las naciones de la tierra. Nuestra tarea parece faraónica, pero seamos obedientes y sigamos buscando en este monte de la oración y allí encontraremos esos elementos, la visión, las fuerzas, la fortaleza, las estrategias, la paciencia y muchos elementos más que nos permitirán hacer la comisión que el Señor nos ha dejado. Hermanos, les invito a poner manos a la obra, porque Él cumplirá lo que prometió, estar con nosotros hasta el fin, y podremos ver las naciones temblar por el mover de su Espíritu Santo. Eso es lo que le quiero compartir esta mañana, hermanos, llévate esta palabra.